Bien, entonces buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su asistencia, como siempre. Bien, respecto a la clase de hoy, la idea es que vamos a continuar viendo algunos poemas de ejemplo. Ya ayer quedamos en Gabriela Mistral. Los voy a buscar más autores para que ustedes vayan variando el repertorio, por así decirlo, y tengan más donde escoger. Obviamente pueden elegir autores también que yo no haya planteado, ningún problema en eso. Solamente que la idea es que sean poemas interesantes, igual de analizar, que tengan contenido, ya que también les gusten a ustedes, obviamente, para que así sea una interpretación más interesante igual y le pongas más dedicación, ¿ya? El análisis de poesía no tiene por qué ser aburrido, al contrario, yo siento que la poesía te puede, de alguna manera, em, o sea, puede despertar la atención de las personas, en el fondo puede despertarte también a ser más crítico, ¿ya? La poesía también, además que otra forma de sentir y captar la realidad, también te permite hacer una crítica social, te permite también hablar de tus sentimientos, de tu interioridad, de lo que está pasando en el mundo, de caracterizar una época, de caracterizarse a sí mismo, ya entre tantas otras cosas que nos permite la literatura en general, bueno, y la poesía en particular, que en el fondo escojan poemas que a ustedes les haya llamado la atención, busquen ahí algún autor, hay autores que escriben con lenguaje más cotidiano, otros que son un lenguaje un poco más figurado, ¿ya? Pero uno que a ustedes les llame la atención, ¿ya? Em, Whitman, por ejemplo, Walt Whitman también tiene poesía, bueno, en inglés, pero pueden obviamente buscar la traducción. También es un poeta muy interesante que creo que les podría gustar, ¿ya? Hay otro autor que no es que no me guste, sino que su escritura es como más, mm, no chocante en estos tiempos, ya, pero sí como que cambiaba un poco la idea de entender poesía y era una poesía mucho más directa, que era Charles Bukowski, ya que también podría interesarles quizá, pero Walt Whitman, por ejemplo, yo creo que sí les va a gustar, para que lo busquen. Ya, yo creo que quizás la próxima semana les voy a traer más poesía ya preparada de él, ¿ya? Bien, entonces volvamos a Gabriela Mistral, a nuestra gran poeta chilena, ¿cierto? Que con el poema que en el fondo fue, o más bien con el cual se adjudicó, ¿cierto? Los Juegos Florales, que eran los sonetos de la muerte, que es uno de estos de sus poemas más conocidos, ¿ya? Dice así: del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna, al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito, la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. ¿Qué les dice esta primera estrofa? Eh, o sea, este conjunto de estrofas, en realidad, este primer soneto. ¿Ya? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el sentido de estas primeras estrofas acá, de la primera parte de Sonetos de la Muerte? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el hablante? ¿Qué es lo que quiere expresar? ¿Qué es lo que le pasa ahí? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué nos está contando el hablante acá? ¿Qué describe? ¿Qué está describiendo? ¿De qué está hablando ella acá? ¿Los escucho? ¿Y las escucho? ¿De qué habla acá en esta primera parte del poema? ¿Les parece? ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen acá? ¿Qué sentimientos aparecen? ¿Son sentimientos más tristes, más alegres? ¿Qué sentimientos aparecen acá? ¿Cómo lo caracterizarían? Te digo, ustedes tienen que hacer los análisis. ¿Qué sentimientos aparecen acá? ¿Y por qué? ¿O no aparece ningún sentimiento?
como que yo sentí como muy solita, como hay Ya, soledad, como que está rodeando al personaje, sí, hay mucha soledad. mucha soledad. ¿Qué te hace pensar en la soledad, por ejemplo? ¿Qué más pensar la soledad? Ujú, Cuando, por ejemplo, una persona ya no está con nosotros, ujú, eso me hace pensar también como que estoy solita, así ujú. como que no tengo a nadie. Exacto, ¿verdad? O sea, piensen ustedes, si es que alguna, ojalá que no, pero cuando a todos en algún momento de la vida nos va a tocar perder algún ser querido, o a lo mejor ya les tocó, entonces yo creo que para nadie es fácil asumir ese dolor, ¿ya? Entonces obviamente, y más con como lo expresa ella, de que sentía un sentimiento casi como un amor de madre frente a este hijo o a este niño, ¿cierto? Que murió en el fondo. Entonces, piensen lo que debe ser para una madre perder a un hijo, ¿ya? En ese sentido, eso es lo que está intentando, ¿cierto? Relatarnos, contando, ¿cierto? Gabriela Mistral acá, ¿ya? O la hablante en este caso particular, ¿ya? Nos está hablando, ¿cierto? De este sentimiento de pérdida, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de esta primera parte de Sonetos de la Muerte? ¿Cómo se ve el tema de la muerte acá? ¿Cómo se está abordando el tema de la muerte? ¿Qué se dice acá de la muerte? ¿Cómo vive ella este duelo? ¿Cómo lo está viviendo? Miren, vayamos analizando. Dice, acuérdense que yo quiero que analicen con marcas textuales también, porque necesito que se basen, que se apoyen en el texto. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Ella, en el fondo, de alguna manera, está deseando la muerte también. Quiere acompañar, ¿cierto?, a este niño, quiere estar junto a él, ¿ya? Y la muerte acá como sueño eterno, ¿ya? Como un sueño. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre. Dulcedumbre viene de la palabra dulce, entonces con el dulzor de madre para el hijo dormido. Ella en ningún momento, siempre acá, alude a la muerte, pero de manera indirecta, a través de metáfora. Ya para ella el niño no está muerto, sino que está como dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Esta idea de acunar, ¿cierto? De la cuna, nos da más bien esa sensación de que murió siendo muy niño, ¿es cierto? Esta persona. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosa, ¿cierto? Este amor de madre. Y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas. ¿Cómo se imaginan una venganza hermosa? ¿Cómo podrá ser eso? Porque la venganza, nosotros le podemos atribuir el significado de hermoso a una venganza. ¿Es común eso? ¿Le hace sentido o con qué asociamos la venganza generalmente? Yo creo que la venganza es como sacar el odio, la frustración que uno tiene dentro, entonces igual, no sé si decir que puede ser bonita, Ujú. pero la mayoría de las veces generalmente es fea, o sea, como que uno se venga haciendo cosas malas. Ajá, exacto, gracias Fernanda. Entonces aquí podríamos tener una especie de antítesis, ¿cierto? Una oposición de ideas, ¿cierto? Acuérdense de las figuras literarias. No sé si será tan necesario volver a ver las figuras literarias o sienten que sí. Eh, por ejemplo, las más básicas, bueno, ojalá más que las básicas, pero por ejemplo, acordarse de las comparaciones, de las metáforas, de las imágenes, de la hipérbole, quizás de la antítesis, de la sinestesia, de los oxímoron, de tantas otras figuras que hay, ya acordarse un poco de ellas, no son difíciles, pero no sé si destinar tiempo a ella, pero como igual se los voy a considerar, yo creo que sí voy a tener que destinar quizás parte de la próxima clase a retomar alguna característica, ¿cierto?, de las figuras literarias, algunos ejemplos, ¿ya? Pero me interesa, o sea, sí se los pido, les pido que analicen la figura, pero lo que más me interesa es la interpretación que hagan de los poemas, ya que interpreten los mensajes que te proponen los poemas, ¿ya? Y entonces dice, porque ese hondo recóndito, la mano de ninguna, bajará a disputarme tu puñado de huesos.
pasemos a la segunda parte de este soneto. Dice, este largo cansancio será mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Será luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que nuestra alianza signos de astros había, y roto el pacto enorme tenías que morir. ¿Ya? Acá hay varias cosas interesantes. ¿Hay algo que le llame la atención a ustedes de esta parte del soneto? ¿Hay algo que llame su atención acá? Porque yo creo que han escuchado más de alguna vez estos sonetos de Gabriela, ¿cierto? ¿O no? ¿No han escuchado antes, verdad? Los sonetos de la muerte es uno de los poemas más conocidos de ella. Lo habían escuchado, ¿cierto? No me acuerdo, pero le tengo una pregunta. Ajá. Es que no está compartiendo pantalla. ¿En serio, no? ¿Por qué no me dijeron No. antes? ¿Por qué no me dijeron antes? Tienen que avisarme cuando pase eso. Yo pensaba que estaba compartiendo hace mucho rato. Ya, ya. Tienen que acordarme. Ya, ahí sí. Quizás por eso no participaban mucho. ¿Ya? ¿Qué les dice estos versos de esta parte de Sonetos de la Muerte? Lo voy a ir analizando. Este largo cansancio será mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. O sea, esta idea también es cierto de que finalmente a todos nos llega la muerte, cualquier momento, ¿cierto? Nos puede llegar. Ya entonces algo, alguna vez estamos preparados, otras veces no, pero nos llega a todos. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Nuevamente acá está hablando de metáforas que en el fondo circundan el tema de la muerte, pero no lo abordan de manera directa. De nuevo ve la muerte como sueño eterno, por eso habla de nuevamente como esta idea de dormida, y la quieta ciudad, en el fondo es la vida después de la muerte, ¿ya? O la muerte misma, también es otra metáfora para hablar de la muerte. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, está hablando de su propia muerte allí, y después hablaremos por una eternidad, o sea, ella piensa, tiene la esperanza de que hay vida, por así decirlo, después de la muerte, y de que ellos, ya muertos después, su espíritu, su alma, van a seguir en contacto, ¿ya? Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía, o sea, que su hijo, ella tiene la esperanza de que este niño aún aguarde por ella, y que espere también hasta que les corresponda morir. ¿Ya? Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Será luz en la zona de los sinos oscuras, sabrás que nuestra alianza signo de astros había, y roto el pacto enorme tenías que morir. ¿Ya? O sea, esta idea, ¿cierto?, de que de alguna manera estaban destinados a la muerte, ¿ya? En ese sentido. Malas manos, ahora la última parte, malas manos tomaron su vida desde el día en que una señal de astros dejara su plantel, nevado de azucenas en gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, bueno, Gabriela Mistral, una de las cosas de la situación o elementos que deja entrever siempre, gran parte de su poesía, es que ella era muy creyente, entonces ella era muy fervorosa hacia Dios. Ya entonces ella acá les va a reclamar a Dios también le reclama el por qué le arrebató a este niño. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que nos saben guiar. Arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retómalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de vivir,
que no sé del amor, que no tuve piedad. Tú que vas a juzgarme, ¿lo comprendes, Señor? ¿Ya? O sea, los cuestionamientos que ella como madre se hace, ¿verdad? De que si, ¿por qué le fue arrebatado este niño? ¿Acaso ella no amó de verdad? ¿O acaso no tuvo piedad? O sea, realmente cómo ella reaccionó, en el fondo está intentando juzgar, ¿verdad? A qué se debe la pérdida de este niño. ¿Ya? Eso es lo que está intentando hacer ella allí. ¿Ya? Bien. ¿Algo más que quieran comentar de los sonetos de la muerte? ¿Algo más que quieran agregar? No, creo que es como muy realista porque eso de verdad pasa cuando uno pierde a alguien, siempre como que se empieza a cuestionar o empieza, por ejemplo, a decirle, ¿por qué, Señor, me quitaste a tal persona? ¿Pude haberlo hecho mejor o pude, no sé, pude quererlo mejor o pude haberme despedido antes de alguna manera o hablado con esa persona? Entonces igual uno se va cuestionando y es verdad, eso sí, Eso es es verdad, o sea, verdad. son cosas que yo creo que a todos nos puede pasar, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, es parte de la vida que perdamos, bueno, en algún momento a nuestros padres, a nuestros abuelos, aparte de nuestra familia, o a nuestro, no sé, por ejemplo, si ustedes algún día se enamoran, a veces siempre pasa que uno de los dos tiene que partir antes, ¿cierto? Entonces pasa un poco eso, o sea, de por qué tenía que ser ahora, por qué tenía que ser esa persona. Entonces, quizás nunca estamos del todo preparados para la muerte, ¿ya? Pero es una realidad, o sea, suena trágico, pero es la verdad de la vida, o sea, la mayor y de hecho casi prácticamente la única certeza que tenemos, y lo decía Unamuno, ya prácticamente la certeza que tenemos es que nacemos para morir, o sea, o sea, desde que suena trágico, pero yo le encuentro razón a Unamuno, a este existencialista, que él decía eso, o sea, que nosotros desde el primer día estamos muriendo un poco, un poco cada día. Ya, obviamente no hay que ser tan fatalista, yo siempre intento ser como más, un poco la visión más del carpe diem, de vivir el día, y de disfrutar la vida al máximo cada momento, pero es cierto, o sea, tenemos que aprender a vivir esos procesos porque son parte de la vida también, a pesar de que quizás nunca estamos del todo preparados para ello. Les voy a compartir otro último poema por ahora de Gabriela Mistral. Ahí ustedes en este material que les compartí pueden buscar muchos otros. Ya hay varios más. Yo tengo un libro como de 1000 páginas de Gabriela Mistral, así que hay mucho ahí que se puede tomar de ella. ¿Ya? El amor que calla. Ese, el otro poema que quiero compartir, les dice, si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro, pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. Antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo ella acá, en este poema? ¿Qué es lo que está expresando? ¿Qué es lo que, qué es lo que siente ella? ¿Qué siente la Blanta acá? Como que, bueno, no sé si esto es lo que voy a decir, pero em, como que dice que odia algo, pero en realidad lo ama. Solo que quizás le cuesta expresarlo o lo está ocultando. Ajá. Sí, Es como que el hablante le cuesta expresar el amor. En algo ujú, así es como la imposibilidad de poder expresar lo que siente. Le ajá. cuesta. Por ahí va. Bueno, siempre, bueno, respecto a lo que decía Fernanda, del amor al odio hay un paso. Ya, pero veamos si realmente era eso lo que quiere decir ella. Yo siento que va un poco más cercano a lo que decía Valentina, porque dice el amor que calla. Que, a ver, no es necesario que me respondan, ¿ah? Pero se han enamorado alguna vez, ¿cierto? O a lo mejor no, a lo mejor todavía no. Pero a lo mejor han tenido la dicha de no enamorarse todavía. No. No, a lo mejor, claro, a lo mejor alguno ya se ha enamorado, alguno, o cree haberse enamorado, o a lo mejor no.
Y ustedes, por ejemplo, o quizás también le ha pasado, que han amado en secreto a alguien. Entonces, ¿cómo, o piensen ustedes, piensen en ustedes mismos, o piensen en cómo se sentiría una persona que está muy, pero muy enamorada, pero que tiene que callar ese sentimiento, que tiene que callarse a sí misma para no poder expresar ese amor? ¿Qué le pasa a una persona que tiene que callar su amor? ¿Qué le pasará? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá alguien que tenga que callar su amor? Como atrapada, no sé, me ha pasado, o sea, no es muy bueno el sentimiento, pero es horrible Ujú. igual como apartar y tener que negarlo de alguna u otra manera, ocultarlo. Uno se siente así como encarcelada de no poder expresarlo libremente o no poder Claro, decirle a otro. es exacto, ¿verdad? O sea, y cuando uno ama, la idea del amor es que el amor expande, el amor transmite, el amor comunica. Entonces, que si algo, si eso, ese sentimiento queda encerrado, como que te aprisiona más todavía, ¿ya? Entonces ella dice, si yo te odiara, mi odio te daría, pero no lo odia en el fondo, porque dice, si yo te odiara, o sea, como posibilidad, pero no lo odia. En las palabras rotundo y seguro, pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuros. O sea, ella en el fondo, Valentina está bastante acertada, ella está enamorada, ella ama, sin embargo, no puede expresar muy bien ese sentimiento, o no como ella quisiera al menos. Entonces, ella quiere transmitir ese amor, pero no sabe cómo hacerlo. Tú lo quisieras vuelto un alarido, o sea, a lo mejor la persona que ama, que piensa o quiere que ella le transmita ese amor de manera mucho más simple, como un alarido. Sin embargo, Gabriela le pasa, o la hablante en este caso en realidad, le pasa que no puede transmitir de esa forma su amor, sino que lo hace de manera quizá un poco más elaborada a través de la poesía, porque ese es el lenguaje que tiene ella para comunicarse. Entonces, viene esa contradicción también, que ella quiere expresar su amor y quizás lo sabe expresar, pero a su forma de ser, y lo hace a través de la escritura, y quizás la otra persona no lo va a comprender como ella quisiera ser comprendida. Y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. O sea, que ella realmente no es como un mero gustar, que ella realmente lo ama, ama a la otra persona, que va con todo de sí, ¿ya? Antes de la garganta, antes del pecho, o sea, que no es un alarido algo externo, sino que algo que la consume completa, que va desde lo más profundo de su ser. O sea, ella ama con todo. Estoy lo mismo que estanque colmado, o sea, esta idea que hablaba Valentina de estar aprisionado, de estar colmado, de sentir que estás rebalsado. Y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, o sea, ese callarse, la congoja, la pena, la entristece, que es más atroz que el entrar en la muerte. O sea, ella prefiere morir antes de sentir esta forma, de este sentimiento del amor, pero atrapado en sí misma. ¿Ya? Es un poco la interpretación. ¿Ya? Bien, eso respecto a Gabriela. Ahora les voy a compartir a otro autor que le había prometido, a Nicanor Parra, ¿ya? Ustedes imagino que conocen a Nicanor Parra, lo han leído, ¿cierto? ¿Han leído algo de Nicanor o no? Sí, yo creo que sí, a lo largo de la vida estudiantil, pero no. Ya. Nicanor Parra, bueno, se lo conoce más por su antipoesía, que la antipoesía no es que esté en contra de la poesía, sino la antipoesía más bien es porque la antipoesía de hecho es poesía, ya solamente que con un lenguaje más cotidiano. Sin embargo, yo siento que la antipoesía también ocupa figuras literarias, algunas de hecho no tan simples, ¿ya? Entonces, también hay mucho de eso. Sin embargo, Nicanor Parra no solamente escribió antipoesía, también escribió mucha poesía a lo largo de su vida. ¿Ya? Estoy teniendo algunos problemas para compartir, a ver, a Nicanor, espero que se pueda. Dame un segundo mientras carga el PDF. A mí, bueno, yo a Nicanor Parra lo descubrí más o menos a la edad de ustedes, ¿ya? Cuando también en el colegio me tocó hacer, recuerdo que estaba también como en tercero medio, y me tocó hacer un análisis de algunos de sus poemas, y ahí me gustó mucho. Bueno, y después a lo largo del tiempo me he ido encontrando mucho con la poesía de Nicanor Parra, y hay algunos poemas que parecen simples en cuanto a la forma en que están escritos,
sin embargo son muy profundos. Ya a veces no es necesario una escritura tan rebuscada para expresar un sentimiento. A veces las palabras, por muy simple que parezcan, pero bien usadas, pueden dejarte un mensaje muy profundo. ¿Ya? Yo seleccioné algunos poemas que están de la Universidad Autónoma de México, porque ahí hacen muy buenas selecciones de poesía. Yo tomé varias selecciones hechas por algunos profesores de esa universidad porque parecieron que estaban muy bien elegidos. ¿Ya? A ver, espero, si no se comparte, no sé si alguno está desde el computador, alguna que esté desde su computador. Yo estoy en mi computador. ¿Ya? Y tienen estos textos, esta antología, las tiene descargadas, las que le subí a Classroom. No, pero lo puedo descargar ahora. Sí, por favor, Valentina, porque no me está cargando mucho. En caso de que no me cargue, voy a necesitar que alguien me comparta pantalla, por favor, para que podamos ver los poemas. ¿Ya? Voy a sacar la cámara, ¿ya? Porque eso puede que esté ralentizando un poco el... Ya, denme un segundo. Compartir pantalla. Súper, ya Valentina. Ya, vamos a ir en ese texto, vamos a ir a la página 8, donde sale autorretrato. Listo, está activada la función compartir pantalla, página 8. Ahí se ve. Sí, 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 se ve súper. Gracias. Página 8, por favor, muchas gracias. Esa es, autorretrato. Muy bien, Valentina. Quiero ver si es que ese me parece que era corto, ¿cierto? Solamente de esa página, me parece. Ya, este es de Nicanor Parra. Autorretrato. ¿Es solamente esa página o sigue después en autorretrato? Ah, Sigue sigue. hasta Sí, sigue entonces, ya. Ok, para tenerlo presente. Dice, a ver, un autorretrato, antes que lo leamos, ¿qué es para ustedes un autorretrato? ¿Qué es? ¿Qué se les viene a la mente? una imagen, un dibujo, una representación de mi persona, por ejemplo. Ajá, sí, es una buena interpretación. ¿Alguien más se hace otra idea de lo que es un autorretrato? El retrato, como bien dice Valentina, son las características de uno, tanto física, psicológica, en fin, pero más completo. Y autorretrato de sí mismo, ¿ya? Dice así: considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Eso es como, bueno, ustedes saben que Nicanor Parra fue profesor en el liceo y después profesor universitario. Em, Él, de hecho, hacía clase acá en Chillán, donde vivo yo, donde estoy yo ahora, de hecho, en el liceo de hombres de acá de Chillán. Entonces, este poema, él lo escribió pensando en esa realidad. Ya, probablemente, de hecho, lo escribió en esa época en que era profesor del liceo de hombres acá en Chillán. ¿Ya?
Entonces, claro, acá hace ese retrato. Bueno, igual ha cambiado un poco la realidad de los profesores en comparación a la realidad que le tocó vivir a él. O sea, los profesores hace un par de décadas atrás ganaban mucho menos de lo que ganan ahora. Y de verdad que era bastante bajo el sueldo en esa época para los profesores. Y también el desgaste era el mismo. Más encima esas pizarras de tiza y todas las cosas que antes. Entonces él está describiendo su realidad, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que muestra él en autorretrato? ¿Qué imagen nos hacemos del hablante que nos propone acá? Hay descripciones, ¿cierto? Y dice, observar estas manos y esta mejilla blanca de cadáver. Estos Ujú. escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Y ahí joven, y que también soñó y todo lo demás. Él hace muchas descripciones físicas de su apariencia, pero también muchas veces también alude a cómo se siente. Por ejemplo, él hablaba de que tenía muchos ideales cuando joven. Habla también un poco de cómo despertó en él esta visión, esta pasión por enseñar también. Cuando habla de los ideales, él decía, eh, a ver, él decía algo así, pero a ver, yo fui como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, ¿ya? Y más arriba me parece que decía, claro, hay una crítica muy interesante de por qué, claro, por qué nacemos hombres y nos tratan como animales. O sea, él está haciendo una crítica no solamente a la profesión de los profesores, de los docentes, sino de toda la gente que trabaja tantas horas, que en el fondo nos matamos trabajando, ¿cierto? Que todavía en realidad es algo que pasa hasta el día de hoy en nuestro país, bueno, y en el mundo, de cómo la gente muchas veces vive para trabajar y no trabaja para vivir. Entonces, muchas veces ese desgaste nos va acarreando, ¿cierto? Y nos va trayendo consecuencias y nos envejecemos antes de tiempo, ya. Y él también ironiza mucho consigo mismo, ¿verdad? Que inspira lástima mirarme. ¿Qué les dice esta cara o mi cara bofeteada? ¿Qué le sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? O sea, él está empobrecido, ¿verdad? En este liceo oscuro, ya, en fin. Ya es un poco la imagen que nos muestra allí. A ver, avance un poco más. Claro, habla del exceso de trabajo, pero está en él esta idea de escuchar estas risas, conversaciones criminales que probablemente hace como tipo de su alumno. Eh, Después, por ejemplo, claro, este duro como la cara del burgués y con dolor y con sabor a sangre, ¿ya? O sea, toda esta comparación, estas metáforas, igual, ¿ya? Y después la crítica final de las 500 horas semanales. ¿Ya? Quiero que avancemos hacia la página 26, ¿ya? Hacia el soliloquio del individuo. Ahí está. Ya dice... Yo soy el individuo, primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca, allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos, grabé una serpiente, yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba, quería ver más, yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río, allí encontré lo que necesitaba, encontré un pueblo salvaje, una tribu, yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas, figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego, yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante, bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida, pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo hasta que me empecé a aburrir nuevamente.
las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos, yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas, ¿cierto? Dice, se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques, llegué a un árbol y a otro árbol, llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste. Sigamos. De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos, apenas tenía tiempo para sembrar, yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas, crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches, yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles, yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio, yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, buscaban felicidad, yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés, pero no, la vida no tiene sentido. ¿Qué les pareció este soliloquio? ¿De partida saben qué es un soliloquio o no? ¿Qué es un soliloquio? ¿Saben lo que es un soliloquio, no? No, profe. Ya, un soliloquio es cuando una persona expresa sus pensamientos. Un soliloquio es como un monólogo, ¿ya? Donde una persona va expresando sus pensamientos de forma más ordenada. Ya el soliloquio por lo general tiende a ser más organizado que un monólogo. Si se fijaron acá, los pensamientos de él estaban muy ordenados, seguían una secuencia, entonces era un soliloquio. Sin embargo, igual habían saltos, por ejemplo, cuando dice bien, cuando pasa de una idea a otra, ya habiendo algunos cambios acá. Volvamos a la página 26. ¿Ya? ¿Se fijaron lo que estaba haciendo él acá o no? A través de este soliloquio. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué hizo a lo largo de este soliloquio? Es como la evolución del hombre. Sí, cierto, la evolución del hombre, del ser humano, ¿verdad? O sea, como la historia de la humanidad contada desde un individuo, ¿ya? Entonces, por eso este soliloquio del individuo es como él, en el fondo, está viendo a ver, es una especie de metáfora, ¿cierto? Del individuo que representa la humanidad, ¿ya? Em, por un lado, o sinécdoque también, porque el individuo la parte por el todo, el individuo que representa a la humanidad, y esta etapa, estas circunstancias del individuo, en el fondo van representando las circunstancias o los distintos momentos de la humanidad. Ya, y acá hay varias cosas interesantes, porque hay hartas marcas textuales, ¿cierto?, que nos permiten inferir eso, ya. Por ejemplo, cuando dice que partió haciendo estas primeras figuras, que podríamos decir que es como el arte rupestre, ¿cierto? Este arte que estaba en las cavernas de principios de la humanidad, ¿cierto? En los antiguos homínidos, ya, que luego fue buscando lugares más apropiados para vivir, ya,
Después es verdad que se procuró alimentos, esta idea del paso del hombre nómade a sedentario, ¿cierto? La caza, ¿verdad? Por otro lado, después dice, empieza a migrar también, empieza la navegación, ya siempre estuvo buscando nuevas circunstancias. eh, Después empieza esta evolución de las tribus, ¿verdad? Empiezan a conformarse las primeras tribus, una vez que el ser humano ya es más sedentario, ¿cierto? Después empieza esta migración, ¿verdad?, hacia el oeste, ya eh, después habían otros seres, ya no era un individuo, después ya se conformaban sociedades, ya, pero él resalta constantemente esta idea del individuo. ¿Por qué aparecerá constantemente esta anáfora de yo soy el individuo? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Por qué aparece tantas veces con tanta recurrencia a lo largo de este soliloquio, de este poema? ¿Por qué dice yo soy el individuo? ¿Por qué querrá remarcar tantas veces eso? ¿Cómo lo interpretan? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá eso, chicos, chicas? ¿A qué se deberá que el día que yo soy el individuo constantemente? ¿No? ¿No lo interpretan de alguna forma? ¿Qué representa para ustedes eso? ¿Por qué lo remarcó en su discurso? ¿A qué se referirá con esta idea del individuo? ¿Qué metáfora les dije yo que representaba? Chicos, ¿o no lo interpretan de alguna forma? ¿Ya? Esta idea del individuo, como les decía, representa a la sociedad, ¿ya? Representa un poco a la humanidad, y por otro lado también que el ser humano siempre se ha visto a sí mismo, siempre ha querido remarcar eh, a ver, de manera quizás muy egoísta, remarcar, ¿cierto?, su paso por la tierra, de cómo él se ve a sí mismo, ¿ya? Y de cómo toda nuestra acción ha repercutido, ¿verdad?, en el mundo, ¿ya? Y en el desarrollo, por así decirlo, entre comillas, cierto, que le hemos dado al mundo. Pero finalmente, después le habla de la guerra, ¿cierto? Que también han marcado nuestra historia como humanidad. Habla también de los avances científicos, ¿verdad? De ciertas verdades que comenzaron a aparecer. Sigamos avanzando un poco más. ¿Verdad? Entonces, habla de esta especie de evolución que hemos ido teniendo como humanidad, habla del desarrollo de las ciudades, de las grandes ciudades, ¿verdad? De las carreteras, luego la llegada de ciertas tecnologías, la diversificación de los idiomas. Está, claro, está bastante simplificado, pero en el fondo se entiende la idea, ¿ya? Sin embargo, termina con esta idea del mundo al revés, ¿ya? Y que la vida no tiene sentido, y que quizás sería bueno volver hacia atrás. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué hace esta reflexión el hablante? ¿Qué quiere expresar con eso? Con esta idea del mundo al revés, que la vida pareciera que no tiene sentido y de que parece que tenemos que volver hacia atrás. ¿Qué es lo que quiere expresar en el fondo ahí? Podría ser que a medida que, por ejemplo, vamos avanzando anteriormente, como que veíamos la felicidad de la naturaleza con un ojo más bonito. Ahora como que a medida que va acarreando el hombre y que va viendo más tecnología, más cosas, llegamos a ser más inconformistas. Entonces nos cuesta igual mucho, así como ser felices de alguna u otra manera, porque siempre queremos más cosas y cada vez más, por eso va avanzando la trascendencia del ser humano, porque cada vez quiere más cosas y necesita más necesidades. Y antes era feliz con solamente, no sé, pescar lo que tenía a su alrededor de del medio ambiente, unas frutas por ahí, los pescados, como decía,
pero a medida que el hombre se ha ido transformando, siempre va queriendo mucho más cosas. Entonces a lo mejor el hablante quiere volver hacia atrás, porque atrás éramos más felices que como somos ahora. Ajá, muy buena interpretación, Valentina, muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que, claro, una posible interpretación es esa, de que, de que como humanidad, en realidad, hemos pensado, hemos querido progresar, seguir hacia adelante, ¿cierto? Ir avanzando. Sin embargo, no ha pasado que no siempre la ciencia ha traído eh, aspectos positivos de avance, sino también ha tenido consecuencias negativas cuando ha caído en malas manos. También, por ejemplo, se ha sido utilizada en guerras, por ejemplo, cuando lo que pasó con el desarrollo de la bomba atómica, por ejemplo, ya, y tanto de otras formas, por ejemplo, la gente ha muerto por la religión, la gente ha muerto por la ciencia, por defender sus visiones, ya, pensemos, por ejemplo, lo que pasó en la Edad Media, ¿cierto? También todo lo que se vivió, las mismas cruzadas, estas guerras de religión, ¿ya? En toda esa época un poco de oscurantismo que había en la humanidad, y hasta el día de hoy, muchas veces, si bien ahora hay mucha mayor aceptación, pero muchas veces juzgamos a los otros por cómo piensan, ¿ya? Entonces, muchas veces como humanidad no hemos hecho mucho daño, ¿ya? Y que en realidad realmente, si nos preguntamos hasta qué punto hemos podido avanzar realmente, ¿ya? ¿No será que estamos retrocediendo en vez de avanzando? Que no, claro, como decía Valentina, no seríamos más felices como estábamos al principio en este valle donde había tranquilidad, donde teníamos los peces, los animales, donde estábamos todos con las tribus, qué sé yo. En cambio ahora, de alguna manera, con esta idea también que remarca de yo soy el individuo, también esa idea de que como sociedad siempre hemos vuelto y nuestra individualidad es lo que nos ha hecho también retroceder igual, con esta idea de imponernos, imponer el yo soy, e imponer nuestros sentimientos más bien egoístas, quizás también ha hecho que vivamos todas estas experiencias como humanidad. Claro que la invitación no es en el fondo a retroceder los avances científicos, sino que al parecer el sinsentido de la vida, o lo absurdo de la vida, es que finalmente en vez de avanzar hacia una realidad que realmente nos satisfaga y realmente nos haga felices, lo que hemos hecho es todo lo contrario, ya llevar un poco hacia nuestra propia autodestrucción. Normal que no alcanzó él a vaticinar eso, pero de alguna manera como humanidad pareciera que a veces vamos hacia allá, ¿ya? Entonces, y él además reitera, miré por la cerradura, miré, ¿qué digo? Miré, para salir de la duda miré, o sea, él no quedó asombrado de lo que veía a su alrededor, o sea, él vio toda esta evolución y vio todos estos cambios y se sintió pasmado por estos cambios que se observaban, ¿ya? Entonces, esa es la crítica que hace un poco. Ya no nos alcanzó la clase ahora, pero mejor que hayamos analizado poemas. ¿Ya? Para la próxima clase les voy a pedir que ya estén listos sus grupos, porque vamos a partir la próxima clase de los grupos, y ya ojalá me traigan vistos los autores y ojalá los poemas elegidos. Ya que en la clase comenzamos a hacer el análisis, si algún grupo quiere avanzar antes, avanza antes, ningún problema, pero ese día necesito que me traigan los 4 autores que quieren trabajar, los 4 poemas más o menos seleccionados, y durante la clase empiezan a hacer el análisis, ¿ya? Yo creo que vamos a destinar las 2 próximas clases de la próxima semana a este trabajo, ¿ya? Para que puedan desarrollarlo, ¿ya? Me parece que le había dado fecha el 25, pero el fondo igual, claro, el fondo de la clase del día martes, el 24, se entregaría, ¿ya? Ese día, ¿ya? Tendríamos 2 clases para hacer el trabajo, así que para que la próxima clase ya traigan los 4 poemas y los 4 autores seleccionados, ¿ya? Voy a intentar subirles más autores también. Y antes de cerrar, voy a pasar la asistencia, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Y entonces para la próxima clase, traer escogidos los 4 poemas, los 4 autores, si pueden avanzar un poco como grupo para que la otra semana no se le haga corto, para que lo puedan entregar, ¿ya? Que se entregaría el trabajo el próximo día martes, ¿ya? Eso, chicos y chicas, ¿alguna duda, algo que quieran comentar? Espero que le hayan servido los análisis. Todos claros con lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Sí?
Ya, Sí, gracias, muy bien. profesor. Ya nos vemos, cuídense. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, chao. profe. Nos vemos, Chao. Chao, profe. Cuídese. Igual, Cuídese, igual ustedes, cuídense, que esté muy bien. Chao, chao. disfrute del sur. Gracias, sí, me queda esta semana nomás. Chao, gracias. Chao. Ay, qué genial. Chao, chao. Chao, cuídense mucho, que esté muy bien. Gracias, muy bien, gracias.